Conectas Forum presenta Fotopodcast, las imágenes desconocidas de una entrañable región. A partir de la idea original de fotoconcierto realizado por Foro Cap, una producción de El Faro y Conectas. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto compartir este momento con ustedes, en este Congreso de Periodismo. Es un momento muy interesante el que vamos a desarrollar, espero que lo puedan disfrutar, compartir. Estamos junto a Carlos Huertas, amigo de Conectas, una plataforma, como hoy decíamos, que también tenemos en común con FOPEA este trabajo por la calidad periodística, ¿no?, que nos desvela, pero también pensando en cómo trabajar sobre investigación, entendiendo que además la investigación es la base de nuestra profesión y es lo que también debemos construir cada día y en cualquier escala de desarrollo periodístico. Lo que acabamos de ver es la presentación de un podcast fotográfico, como decía esa presentación que llevó adelante Conectas y que será presentado, en realidad estamos en un preestreno, ¿no? Vamos a saludarlo a Carlos y vamos a comenzar con este diálogo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Paula. Encantado, muy complacido de seguir haciendo nuevas cosas y más con FOPEA. Bueno, vamos a empezar por contarles de qué hablamos cuando hablamos del podcast fotográfico, qué es este formato y el por qué también, ¿no? Bueno, comienzo con 3 preguntas del auditorio. ¿Quiénes conocen El Faro como medio de comunicación? Ok, un 15% por ahí. El resto, digamos, sí hay que, suena muy molesto el deber ser, pero la verdad deben conocer El Faro. El Faro es el primer medio digital de América Latina, 25 años hace que comenzaron ellos como periódico digital. Es el medio de referencia de Centroamérica, está establecido en El Salvador y viene haciendo un trabajo muy impresionante en términos de investigación, de reportajes en profundidad sobre temas de migración, sobre corrupción y obviamente sobre abuso del poder de lo que significa El Salvador. Con ellos tienen un encuentro similar en Centroamérica, que es el Congreso del Foro CAP, del Foro Centroamericano de Periodismo, y en ese marco ellos desarrollaron un concepto que se llama fotoconcierto. El equipo de editores gráficos de El Faro juntaron a periodistas de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, recopilaron una serie de más de 200 imágenes que son las que están viendo y las presentaron en vivo con una banda musical que se compuso para esto. Después nosotros nos integramos a este proyecto y llevamos esas imágenes con la misma banda musical, las imágenes curadas y organizadas con una narrativa que permitieran comprenderse fuera del contexto centroamericano y con una narración que vamos a irla escuchando. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Quiénes conocían El Faro? Ahora voy a hacer la segunda pregunta. Exacto. ¿Quiénes conocen a Conectas? Ay, por favor, levanten. Bueno, más del 15%. Exacto, más del 15%. Nos va mejor que El Faro. Entonces, segunda consideración. Deben conocer a Conectas y más ahora que vamos a trabajar muy de cerca con FOPEA. Es la principal plataforma que promueve colaboración periodística, haciendo alianzas editoriales con periodistas de manera directa, con medios de comunicación, con editores, en diferentes propuestas, con más de 10 años de trayectoria en la región y con unos impactos interesantes. Vamos a hablar de las propuestas de colaboración periodística porque son muy ricas y además sobre todo pensando en investigación, ¿no?, en esta necesidad de estar también seguros y libres realizando nuestro trabajo, ¿no? Eso la colaboración nos genera también eso. La temática, cómo se construyó este podcast fotográfico, ¿quiénes participan? Bueno, son 48 reporteros gráficos de los 4 países
Y son imágenes que ayudan a retratar lo que ha sido los últimos años de estos 4 países que tienen en común. El factor común de los 4 países es el deterioro de la democracia, ¿sí? El deterioro de la democracia que se expande en la región y que suena bastante lejos para Sudamérica en general, no solo para Argentina. Argentina está bastante más lejos, pero ahí vuelvo con otra pregunta. ¿Alguien conoce el color de las banderas de estos países? Ok. Bueno, hay mucha cercanía entre Argentina, Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua. Son la misma bandera, ¿sí? Es el mismo albiceleste. Y esto tiene que ver porque uno de los corsarios que participó acá en una de las batallas de independencia y bueno, de la historia acá de Mar del Plata, viajó a liberar a estos países de los piratas. Y los centroamericanos en ese momento, que eran una confederación, asumieron la bandera del corsario, que era la bandera albiceleste, como la bandera de los 4 países. Y bueno, hoy parece que puede haber otras conexiones con otro tipo de corsarios. Bueno, esa es parte de lo que también pretendíamos y vamos a llevar adelante, porque la verdad es que cuando pensamos y vemos algunas imágenes con una situación social convulsionada en países, vamos a hablar de 4 países entonces, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, con situaciones muy puntuales en cada uno de esos países, pero sin embargo con algunos temas que también nos preguntamos si hay patrones de acción similares que pueden extenderse en el resto de Latinoamérica, ¿no? Nosotros trabajamos mucho sobre libertad de expresión y también hay algunas cuestiones que nos inquietan, aunque en definitiva lo que estamos viendo en muchos de estos casos, y vos nos dirás si es así, son contextos extremos, ¿no? Y si querés empezamos por Nicaragua. Bueno, antes de eso, ¿por qué pensar en América Latina? ¿No? Porque en general todos los países de América Latina nos miramos mucho hacia adentro. Sí. Y somos supremamente centralistas, nos interesa en general a los medios lo que pasa con el poder de las capitales, ni siquiera con lo que pasa en las regiones, menos lo que pasa con las fronteras, menos con lo que pasa con los vecinos, ¿no? Pero América Latina es como cuando entras a una casa de espejos, ¿sí? En uno te ves más delgadito, en otro te ves más gordito, en otro te ves deforme, pero al final eres tú mismo viéndote de diferentes maneras. Entonces, estas realidades que vamos a ver, visto desde lo político, creo que impulsa una reflexión, es qué tanto tenemos de lo que está sucediendo en Nicaragua en nuestro contexto, qué tanto tenemos de lo que está sucediendo en El Salvador en nuestro contexto. ¿Qué tanto de esto que están viviendo los colegas en Guatemala lo podemos llegar a vivir nosotros si seguimos haciendo lo mismo que ellos han estado haciendo? Y eso busca esa reflexión y de hecho por eso buscamos hacer este contenido que nuestro CEO decía fotopodcast y en el CEO de FOPEA y podcast fotográfico. Para tratar de generar una conexión y una sensibilidad frente a esos temas. Entonces, ¿comenzamos con Nicaragua? Comenzamos con Nicaragua, pero empecemos por darle un contexto, ¿no? Porque está todo el relato visual en función de las protestas generadas, y eso tiene una historia. Claro, mira, no hay mayor placer para un periodista nicaragüense que tomarse unas toñas, que son unas canastas de cerveza. La toña es la cerveza tradicional, con queso asado que les queda delicioso. En marzo del 2018 nosotros tenemos un grupo de periodistas con el que venimos trabajando desde el 2016. Yo estaba reunido con ellos en Managua diciéndoles, oye, ¿no les parece raro lo que están viviendo ustedes en el país? No, bueno, es un poco raro, Ortega sí, tal vez es un poco duro, pero nunca un dictador, eso no va a pasar. En nuestros países no pasa eso, ya vimos lo de Somoza y eso no va a pasar. Al mes siguiente se generó una protesta que el detonante de la protesta fue un cambio en la política de las pensiones, ¿sí? Los ancianos salieron a marchar y los jóvenes lo respaldaron. El señor Ortega encontró allí una amenaza. Pensiones / jubilaciones. Sí. El señor Ortega encontró en eso una amenaza, mató 300 personas dentro de las protestas y marcó un punto de quiebre en la Nicaragua moderna. Entonces, 2018 comienzan las protestas. El gobierno, que es un gobierno policial, un gobierno de ideología de izquierda dogmática, es una dictadura, comienza a hacer cambios en las legislaciones, luego simula unas nuevas elecciones, se queda en el gobierno
y a partir de allí ya comienza la expulsión, persecución, encarcelamiento de todos los que sean contrarios, a los que piensen contrario a lo que ellos consideran. Y es tan extremo, hoy comentábamos, acá cualquier celebración, el albiceleste cubre el obelisco y lo que sea, ¿no? El Papa, Milei, Messi, lo que sea. Usar la bandera nacional, que es el albiceleste, es prohibido. O sea, si tú sales en una protesta, te pueden encarcelar. Detener. Es considerado como revolucionario, como terrorista, como que estás atentando contra el gobierno. El uso de tus colores. El uso de los colores de tu país, ¿sí? Y de ahí en adelante las universidades han sido cerradas, la iglesia ha sido perseguida, hay historias que parecen cómicas, pero obviamente son dramáticas, las procesiones de Semana Santa, puede uno ser católico o no, pero ver a Cristo doblemente perseguido está difícil, ¿no? Vamos a preparar el primer video, entonces, el primer corte, y vamos a meternos un poco más sobre Nicaragua y sobre todo sobre la tarea periodística allí, ¿no? Esbirros del régimen, sin insignias oficiales y fuertemente armados, distribuyen ráfagas de terror entre la población. Mientras tanto, la policía despliega una enorme capacidad represiva sobre la población civil con toda clase de abusos. Todo ante la mirada impávida de la pareja presidencial, mientras en las calles no se pierde la esperanza de volver a ver a los familiares detenidos. La represión alcanza todos los niveles. El gobierno de Ortega inhabilita a Cristiana Chamorro, considerada favorita para vencer a Daniel Ortega en los comicios de noviembre de 2021. En total, 37 líderes opositores fueron detenidos, incluyendo 7 precandidatos a la presidencia. El periodista Carlos Fernando Chamorro, también perseguido, sale al exilio a Costa Rica. La mordaza aprieta. El gobierno bloquea las importaciones de papel periódico, con lo que el diario La Prensa debe dejar de circular. Luego es allanado y bloqueada toda su operación. En 2018, la detención arbitraria de Lucía Pineda y Miguel Mora de 100% Noticias levantó protestas en Managua. Sus instalaciones fueron ocupadas por el régimen y se anuncia que se utilizará como un centro de salud. Decenas de periodistas desfilan por la fiscalía. Todos los involucrados en estos procesos deciden huir del país. El periodismo, cada vez más expuesto a la represión, con la persecución judicial, las libertades de prensa y de información quedan virtualmente canceladas. Más de un centenar de periodistas salen y valerosamente continúan informando sobre Nicaragua desde otros países. La Iglesia Católica nicaragüense se pone en la mira del dictador tras proteger a los manifestantes, y varios prelados como Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, terminan arrestados y en prisión domiciliaria. Todo ello en medio de críticas al Papa Francisco por supuesto silencio frente al tema. Álvarez se convierte en símbolo de resistencia. La imagen de las religiosas de la Orden Misionera de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, cuando salen expulsadas, señala los extremos del gobierno. No serían las únicas. La resistencia continúa. Los apelativos populares contra el dictador no dejan dudas. La histórica exguerrillera sandinista Dora María Tellez, condenada a 8 años de cárcel en la dura prisión del Chipote por traición a la patria por oponerse a Ortega, es dejada en libertad súbitamente junto a otros 221 presos políticos. La liberación es recibida con gritos de júbilos por exiliados residentes en Costa Rica y otras partes del mundo.
Sin embargo, el aparente regalo resulta envenenado. El régimen destierra a los presos liberados y los despoja de su nacionalidad por traición a la patria. Esta condición alcanza a otros exiliados como el escritor Sergio Ramírez, una de las plumas más importantes del país. Bueno, Nicaragua, y allí también, cuando veíamos a los colegas, ¿dónde hace pie la prensa para sostener periodismo? Bueno, la situación de los colegas de Nicaragua es absolutamente dramática. La situación allá pasó de preocupante a crítica muy rápido a dramática y humanitaria. Cuando empezaron a salir del país, más de 200 de estos colegas encontraron refugio, o mejor salida, a Costa Rica, y muchos tuvieron que dormir en las calles durante varios días, en parques, como un desplazado cualquiera, porque no tenían ni siquiera una red de protección para hacerlo. Hoy yo creo que desde el exilio están haciendo uno de los mejores periodismos del continente, en términos no solamente de investigación, sino de, a pesar de las situaciones que han vivido de ellos, mantener una capacidad de una distancia para poder contar lo que se necesita contar sin caer en el activismo o en el resentimiento, que sería muy natural en un contexto de estos. Bueno, eso, ¿no? Sería muy natural, pero sin embargo, qué desafío personal, digo, para enfrentarla, para seguir parándose en la profesión, ¿no? Claro, digamos, primero desafío para mantenerse, ¿no? Sí, claro. O sea, piensa que mucha gente de ellos no solo estuvieron en la cárcel, sino que ahora son exiliados, pero son expatriados, les quitaron su nacionalidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú tienes un hijo, ese hijo ya no tiene padre, porque tú no pudiste firmar el certificado de alguien que no existe. Te quitan las propiedades y persiguen a tu familia. Esa es la situación de Nicaragua, y nos vamos ahora a Honduras, con otra situación particular y dolorosa también, ¿no? Claro, Honduras, la variable principal es el crimen organizado, en especial desde el narcotráfico. ¿Sí? Juan Orlando Hernández, que fue el anterior presidente, está hoy extraditado a Estados Unidos por procesos relacionados con narcotráfico, y todo esto se da en medio de una disputa de ideologías y un golpe de Estado a un presidente que fue hasta que salió del gobierno, y que ahora la esposa de él es la nueva presidenta del país. Carlos, ¿qué base social había para que ese crimen organizado y el avance del narcotráfico se dé? Pobreza absoluta, medios muy debilitados, Mira, te voy a contar una anécdota, no la he contado en público. Fuimos una vez a... Espérate, recapitulo para ver si la embarro o no, pero bueno. No, sí, fuimos una vez a San Pedro Sula, a visitar el principal medio de esta ciudad, unas instalaciones grandes, una bodega importante, pero el medio adentro era sucio en particular. Me dice, bueno, tal vez está abandonado. Uno de los colegas con los que trabajamos llega muy emocionado: mira, estoy trabajando contigo y con lo que ustedes nos han estado enseñando, y nos muestra el computador, y el computador parecía de la primera versión de los computadores Microsoft. Y bueno, será que son muy pobres, pero uno veía el medio y era una guía telefónica del tamaño. Un colega quería entrar al baño y fue al baño y se devolvió y me dijo, mira, no puedo entrar allá. Y me tomó una foto y era el peor baño público, esto dentro de las instalaciones del medio. O sea, para que muestres el nivel de deterioro y el manejo que tenían con los medios. Nos encontramos con el editor y le pregunto, oye, ¿cómo están haciendo con el tema de la violencia, el tema del narcotráfico acá? Me dice, no tenemos ningún problema porque nosotros ya tenemos la solución para eso. Y yo, bueno, ¿cuál es? No, nos autocensuramos. Bueno, vaya solución. Y el director de ese medio, el dueño de ese medio, después fue procesado por lavado de activos. ¿Cómo sobreviven los medios en ese contexto? ¿Cómo se sostienen sin negociar? Cambiemos de pregunta. No, creo que igual que como sobrevive el medio, como sobrevive el periodismo hoy. O sea, el periodismo en general, digamos, se enfrenta a unos retos muy importantes en términos de sostenibilidad, pero allí yo creo, digamos, fielmente que el modelo de las corporaciones periodísticas claramente está muy difícil de sostener,
porque es una profesión que genera un valor social y no genera un valor comercial como lo hizo durante tantos años. Eso ya desde hace un par de décadas por lo menos, pasó en el mundo entero, y los que todavía siguen allí, bueno, más temprano que tarde les va a llegar. Pero en general América Latina sí está viviendo una efervescencia de buen periodismo a pesar de estas circunstancias. Y desafortunadamente, o en paralelo, es una efervescencia de buen periodismo en un momento donde la democracia encuentra un agrietamiento generalizado en la región. Me detengo un segundo más y vamos a ver el segundo video, que es de Honduras, pero me gustaría ir, nosotros hoy por hoy estamos también en un escenario donde empezamos a ver situaciones bastante más complejas y también un avance de tanto del crimen organizado como del narcotráfico, en principio con foco en una ciudad en particular, y así apareció, pero y lo hemos dicho desde este espacio, que no es el único lugar y que la dispersión, digamos, es nacional, pero tardó mucho en entrar en la agenda. De hecho, me atrevo a decir que aún no está, no es un tema que esté en la agenda gubernamental, y cuesta también reconocerlo más allá de algunos hechos puntuales en la agenda mediática. Bueno, vamos a ser más cerca, entonces hablemos de Ecuador. O sea, Ecuador llevo visitándolo 20 años y yo soy colombiano, vivo en Colombia, y llevo 20 años diciéndole, y el narcotráfico, no, eso no pasa acá, eso no pasa acá, y bueno, mira ya en lo que vamos, ¿sí? Sí pasa, y es necesario atenderlo desde temprano, ¿sí? Hoy hablábamos precisamente sobre la cobertura en narcotráfico, que es paradójicamente uno de los espacios donde el periodismo de investigación ha puesto unas cuotas muy altas, ha hecho cosas muy notables, pero ha costado mantener de manera sistemática unas líneas de trabajo por los riesgos que implica, por las complejidades, digamos, hay 1000 variables para hacerlo, pero allí sin duda hay que meterse con los aprendizajes que se han pagado en países como Brasil, como Colombia, como lo que está viviendo Ecuador, porque no podemos quedarnos por fuera de contar y de revelar cómo estos nuevos poderes emergen y afectan directamente la democracia, ¿no? Este es un tema específico, digo, donde el periodismo colaborativo es particularmente útil. Total, ¿qué queremos? ¿Más países como Honduras, gobernados por narcotraficantes, como ya está con indictment? O sea, el presidente era un narcotraficante. Claro. Y todas las instrucciones y las políticas de gobierno están sobre la lógica del narcotráfico. Son narcoestados, o sea, eso, varios países de la región tenemos ese gran riesgo. ¿Compartimos el tramo de Honduras? Ok. En medio de todo, la migración masiva de hondureños hacia Estados Unidos no deja de crecer, mientras miles de personas huyen de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Con la violencia reinando y las dificultades a flor de piel, las elecciones parecen ofrecer un refugio posible para la democracia. Después de un primer intento en 2013, Xiomara Castro gana las elecciones de 2021. Su esposo, Manuel Zelaya, el otrora perseguido, ahora se convierte en el primer caballero de la nación. Mientras tanto, Juan Orlando Hernández termina extraditado hacia Estados Unidos acusado de narcotráfico. La presidenta Castro se ha distinguido en foros internacionales entre sus pares de Latinoamérica por su apoyo a Daniel Ortega. La permanente presencia de su esposo Manuel Zelaya hace temer que ésta se convierta en otra pareja en el poder como el modelo nicaragüense.
Bueno, acá lo que vemos también es, bueno, lo que hablamos, de esta base social, ¿no? Que permite la construcción, es como un caldo especial. ¿Hasta dónde esa gente logra depositar la confianza en la política? Porque ahí vemos un escenario en principio de confianza hacia un proceso democrático que creían se podía dar a través de la elección y finalmente siguen Bueno, complicados. desafortunadamente la democracia, o más bien el sistema electoral, Sí. es totalmente manoseado en la región y utilizado por el crimen organizado, por los narcotraficantes, por el populismo. Ahora que veo Salvador, digamos, Bukele, hoy el presidente que marca más popularidad en todo el continente, es un personaje que logra llegar muy bien a las bases, logra utilizar muy bien las redes sociales, logra conquistar a un público que sin darse cuenta mueve fácilmente los linderos frente a derechos y valores de la democracia, ¿no? Bueno, cuando nosotros acabamos de superar la última elección, ¿no? Con la definición presidencial y en todo el proceso electoral se mencionaba un perfil diferente de personaje político, digo, ¿no? En el caso de Milei, y en algunos casos se lo asimilaba a la figura de Bukele, digo, como con un tono disruptivo, ¿no? Un presidente, una propuesta diferente, un perfil diferente, una manera diferente, una decodificación en términos de mensaje diferente. ¿Encontrás similitudes ahí? Bueno, Bukele ha sabido enfocarse en el problema principal que tenían los salvadoreños, que es la violencia, a un costo muy alto, porque ha movido la barrera, el límite moral, incluso de la sociedad frente a cómo se tiene la violencia, digamos, la forma, como lo han hecho, digamos, usualmente las derechas en América Latina es con grupos de llamada limpieza social y que son comandos de asesinatos y demás. De eso no ha habido tanto, pero él cogió y decidió, bajo figuras de régimen de excepción, meter a la cárcel a todo el que pareciera sospechoso. ¿Quiénes tienen tatuajes acá? ¿Tú tienes tatuaje? Bueno, un tatuaje en la calle en El Salvador te convierte en sospechoso. Te detienen y te vas para la cárcel, sin fórmula de juicio. ¿Cuánto tiempo? Se supone que 10 semanas, que pueden ser 10 años, porque no hay juicios, ¿sí? ¿Cuántas personas se han detenido en El Salvador en el último año? 70,000 personas. Bueno, hay una construcción de cárceles. Claro, entonces, claro, muestras, además lo haces de una manera muy Netflix, muy producción, muestras a las personas, digamos que son intimidantes por la forma como están tatuadas y demás, que igual así tienen necesidad de debido proceso, pero es cualquier número de personas. Ya empieza a haber desaparecidos, nadie da razón de nada, gente que saben que los llevaron a las cárceles y después no aparecieron. Pero la gente dice, bueno, ya podemos salir a las calles y entonces eso nos hace estar felices y bueno, algo estarán haciendo los malos y mejor que los metan allá. Bueno, de hecho Bukele revalidó su lugar, digamos, su conducción, ¿no? Bueno, ahí viene toda la manipulación o manoseo, digamos, de las normas democráticas. De hecho, hoy Bukele está sin trabajo porque comenzó un periodo de 6 meses de licencia como presidente, para supuestamente no inhabilitarse en un segundo periodo que, según los que interpretan la Constitución salvadoreña, no está permitido. Entonces, es una forma de manipular todo en función de sus propios intereses. No hay acceso a la información pública, hay un control de las cortes del Poder Judicial, hay un control del Congreso, ¿sí? Y hay muchas similitudes, ahora que lo vamos a ver. Uno de los primeros esbozos de autoritarismo de Bukele fue a los pocos meses del llegar, ingresó con el Congreso, le estaba impidiendo una ley que él quería para sobreendeudarse, ¿sí? Entonces ingresó con el Congreso, con el ejército para imponer esa ley. Hubo una gran alerta internacional, va a tomarse el Congreso, va a cerrar, esto es un golpe de Estado. Y hay una escena que en el relato no está, pero se las cuento porque no está ahí. Él se queda mirando al cielo, esperando todas las cámaras, y le dicen en una alocución presidencial que habló con Dios. ¿Saben? De los que hablan con Dios directamente. Exacto, entonces aparece. Canalizó.
No, él habló con Dios y Dios le dijo que no era el momento. Entonces, los salvadoreños, gracias a Dios, no tuvieron la intervención del golpe de Estado, que era evidente lo que estaba sucediendo, ¿no? Podemos compartir ese video, el tercero, El Salvador. Las nuevas generaciones llegaron al poder en El Salvador el 1 de junio del 2019 de la mano de Nayib Bukele, un presidente millennial que rompió en 1000 pedazos el bipartidismo imperante desde 1989 y por lo mismo despertó grandes expectativas de renovación. Pero pronto mostró una faceta oscura. El 9 de febrero del 2020 se tomó la Asamblea Nacional con soldados. Comenzaba su camino autoritario. Jóvenes recluidos en centros de detención mostraban desde las ventanas el enfoque de fuerza del gobierno contra la pandemia, mientras los programas sociales eran insuficientes ante una población sumida en la angustia. En un ambiente represivo de tierra arrasada contra el delito, el gobierno comienza a ver enemigos en las ONGs y en los familiares de desaparecidos que buscan justicia. Con el Poder Judicial en el bolsillo, Bukele persigue a políticos sin importar que hayan sido sus aliados. Como el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que incluso había compartido eventos públicos con la entonces embajadora de Estados Unidos. Los controles y las restricciones a la prensa pronto se hicieron sentir. Bukele se empeñó en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, lo que en septiembre del 2022 desató protestas y a la larga cierta indiferencia popular ante la famosa Chivo Wallet. El 27 de marzo del 2022, luego de un fin de semana en el que se registraron 87 homicidios, el gobierno declara el estado de excepción para controlar la violencia de las maras. El periodismo expuso que las muertes fueron resultados de la ruptura de un pacto secreto entre la administración de Bukele y los delincuentes. Bajo las nuevas medidas, centenares de personas sufren cárcel por meros indicios de pertenecer a bandas criminales. Las redadas suceden en cualquier parte. Las mujeres acampan frente al Centro Penal Esperanza, donde permanecen muchos de los detenidos. La represión es brutal. En esa cárcel son muchos los que mueren. Los diputados oficialistas, las Fuerzas Armadas y una amplia capa de la población le han dado a Bukele el respaldo que necesita para legitimar sus prácticas antidemocráticas. Lo que ha convertido en el pan de cada día el régimen de excepción, las capturas, la violencia policial, la persecución y la muerte en centros penales.
El régimen de excepción, prorrogado mes a mes, ha logrado prácticamente desarticular a las maras y trae una sensación de tranquilidad. La población en general lo disfruta, como en la cancha de fútbol de Las Margaritas en Soyapango, antes una sangrienta frontera entre las maras Barrio 18 Sureños y MS13. Hoy la comunidad aprovecha el espacio todos los días. El precio, la presunción de inocencia, entre otros derechos humanos de miles de detenidos. En 2023, Bukele inaugura una mega cárcel para 40.000 reclusos proclamada como la mayor de América. La ausencia de un proceso judicial para la mayoría de los presos suscitan dudas acerca de la efectividad a largo plazo de esa política penal. La favorabilidad, la mirada del 90%. 90%. Claro, ahora esto es el régimen de las encuestas, ¿no? Claro. Porque tú le preguntas a la gente la favorabilidad del presidente, sí, totalmente favorable, pero si le preguntas, ¿estás de acuerdo con que puedan detener a tu familiar sin una fórmula de excepción? Pero esa pregunta no la hacen, ¿no? O sea, eso tendría que verse en un conjunto de preguntas mucho más amplio, pero finalmente lo que trasciende es la favorabilidad en un gobierno que, bueno, claramente está en un camino de una nueva dictadura, ¿no? El concepto es lo que no se ve, no existe, digamos. Exacto. Entonces está o en las cárceles o fuera de las coberturas mediáticas, ¿no? Claro, el periodismo está haciendo un trabajo muy valioso allí, hay varios medios, ya hablamos de El Faro, está Factum, está Focus, está Gato Encerrado, que están sintiendo presión, ¿no? Sí, Digamos, claro. El Faro ahorita tuvo que mudar su centro de manejo administrativo de El Salvador a Costa Rica, porque entró en una persecución judicial sobre el supuesto delito de lavado de activos. ¿Qué es lo que sucede, no? Hay como un manual para generar una forma de cerrar el ambiente habilitante tanto de organizaciones de la sociedad civil como del periodismo, que pasa precisamente por modificar leyes tributarias, generar sanciones, empezar a generar persecución con este tipo de normas, investigaciones sobre temas de lavado de activos, manejo de cuentas, y a partir de allí ya una persecución más directa que pasa por el encarcelamiento o el Persecución asesinamiento. penal y persecución civil, digamos, Exacto, ¿no? sí. Y hay un grupo, digamos, de periodistas que pueden trabajar desde el exilio o mirar a la distancia, pero ¿qué pasa con los que están en terreno? ¿Quién los cubre? ¿Quién los defiende? ¿Cómo sobreviven ahí? Y cómo sostienen, digo, ¿no? A eso me refiero, ¿cómo sostienen cobertura? Bueno, nosotros cada vez hemos tenido que incorporar más un término que es un poco raro porque es periodismo clandestino, ¿sí? No solamente periodismo desde el exilio, sino clandestino. Leonardo Oliva, que es editor de Conectas, ha trabajado mucho con varios de estos periodistas en unas condiciones absurdas, en donde no pueden firmar, hay que incrementar las medidas de seguridad, porque las fuentes están penalizadas, ¿no? Las fuentes en estos regímenes empiezan a ser penalizadas también, y el periodismo obviamente es penalizado. Entonces es una actividad, sí, irregular, digamos, revolucionaria, digamos. Revolucionaria. Claro. Vamos a Guatemala, y ahí otro escenario sumamente complejo con el escenario entre Jimmy Morales y Iván Velázquez, ¿no? Sí, Guatemala tiene una palabra que nos ayuda a ubicarnos a todos, un régimen social de casta, en el que empresarios muy poderosos han sido siempre como los grandes patrones del país, ¿sí? Patrones casi como de hacienda, como de fondo. Y el poder político ha estado muy sometido a eso, y con una alta presencia también de los militares, ¿sí? Todos nuestros países tienen unas democracias jóvenes. Bueno, ustedes en Argentina tienen 40 años, y hay varios de estos países en Centroamérica que también han sufrido, digamos, dictaduras muy fuertes. Ríos Montt, de hecho la hija de Ríos Montt era candidata ahorita para las elecciones presidenciales. Y bueno, esto es una convivencia entre política, empresariado corrupto y militares en ese caso.
y eso ha generado un ambiente de persecución a la justicia. En su momento la CICIG, que fue una comisión especial de Naciones Unidas, estuvo establecida en Guatemala y empezó a documentar casos de corrupción en alianza con la prensa, al punto que llevaron al presidente y a la vicepresidenta del momento a la cárcel, porque demostraron cómo estaban utilizando las aduanas para obtener beneficios, digamos, un caso de corrupción clásico. La CICIG fue expulsada, los jueces y fiscales que participaron en esas investigaciones hoy son investigados, perseguidos, algunos están en la cárcel y están expulsados, y los periodistas que participaron valientemente en ese tipo de trabajo igual fueron o perseguidos o en la cárcel. El caso más emblemático es el de José Rubén Zamora, claro, que desde el periódico lideró varias de estas investigaciones. Igual le armaron un caso, por supuesto lavado de activos, ya está condenado a 6 años de cárcel o 10 años de cárcel, y bueno, ahí está. Vamos a compartir el último video, que es el de Guatemala, y luego volvemos con algunas preguntas más, y no sé si tenemos un minuto, podemos contestar algunas preguntas, claro, también del auditorio. Nos robaron todo, menos las ganas de luchar por Guatemala, se convierte en una arenga común. Jueces, fiscales, periodistas nacionales y extranjeros salen del país mientras otros terminan en la cárcel. El incendio en el edificio del Congreso en noviembre de 2020 da cuenta de la intensidad de las protestas ante la desconexión del Estado con las necesidades de los guatemaltecos. La imagen del reconocido periodista José Rubén Zamora preso se convierte en un trofeo para quienes por años fueron los enemigos de la lucha anticorrupción en Guatemala. En enero de 2023, el Tribunal Supremo Electoral niega la inscripción de la candidata presidencial indígena Telma Cabrera. La decisión generó protestas de sus seguidores en varias ciudades. En contraste, pocos días después, el mismo tribunal avaló la candidatura de Suri Ríos, hija y fuerte defensora de su padre, el dictador Efraín Ríos Montt. El general murió en la impunidad y su semilla continuó. Es muy notable la intervención del Poder Judicial, ¿no? Sí, total. La captura del Poder Judicial, pues inmediatamente empieza a ser otro de los indicadores de cómo comienzan a consolidarse estos nuevos mandatarios autócratas, ¿no? Y lo que es importante para todos los que están participando de esto no estamos hablando de clases de historia, ¿no? Estos son noticias de hoy, de ayer. O sea, Guatemala todavía no define si su presidente va a ser presidente o no, por medio de una interpretación jurídica. El Salvador no sabe si su presidente en vacaciones va a ser su nuevo dictador o no. Incluso hechos que pueden ser aparentemente anecdóticos, como el reinado de belleza, ¿no? Yo sé que acá
desde la Boloco no ha existido mucho interés por el tema de las Miss Universo, pero en Centroamérica es bastante importante. Bukele, en medio de su popularidad, compra la franquicia de Miss Universo para este año y él obviamente aparece como uno de los grandes protagonistas. Su caracterización parece como James Bond en las escenas y demás. Y paradójicamente gana Nicaragua, ¿sí? Con una chica, digamos, ciertamente muy guapa y demás, pero que empezó a significar una cosa muy especial en la ciudad de Guatemala porque era una persona que venía de extracción humilde, es una chica universitaria, pero su carrera la vendió vendiendo buñuelos, la sostuvo vendiendo buñuelos y demás, y la gente la conocía. Y eso generó unas protestas, digamos, unas manifestaciones de euforia en las calles de Nicaragua, que el dictador las ve como amenaza, y bloquea el ingreso de la reina, y bloquea el ingreso de su comitiva, y bueno, ya empieza la persecución porque no se puede manifestar, no hay expresión pública. Ayer hablábamos sobre la realidad de libertad de expresión en Latinoamérica en general, con escenarios de estas características, y cuando nos toca compartir desde FOPEA, y de hecho nosotros tenemos un trabajo muy activo en materia de monitoreo de libertad de expresión, compartimos esta experiencia con otros países, en encuentros o en redes comunes. La realidad es que, claro, nos encontramos con este escenario que aún lo vemos lejos. Sin embargo, en las últimas reuniones, en más de una oportunidad, lo que se va marcando es la necesidad de generar alertas, estar mirando, la incidencia del Poder Judicial en definiciones políticas para perseguir periodistas es un patrón que se va repitiendo en general, ¿no? En más o menos, y tenemos casos de variados, que de hecho nosotros también hemos llevado a estrados internacionales. La realidad es que hay patrones que se van dando y todo empezó algún día, ¿no? Todo empezó en algún punto. ¿En qué medida sentís que lugares como la Argentina están distantes, sobre todo focalizando en libertad de expresión y en periodismo, ¿no? Digamos, claramente, gracias a Dios y tocamos madera, frente a asesinatos, sí, claro, agresiones directas, judicializaciones, el índice de Argentina comparado contra la región es muy bajo. Es nulo, prácticamente. El problema es el periodismo, ¿sí? Yo tengo el honor de ser parte del jurado del premio de FOPEA este año y parte de lo que conversamos con las demás colegas de jurado es los temas importantes del país están allí, pero no en la presencia como deberían estar, como podrían estar con facultades de periodismo como la de Palermo y tantas otras, formando profesionales de alto nivel con un ecosistema de medios importantes en temas claves como la política dura, como el poder y la corrupción corporativa y el narcotráfico, ahí falta todavía hacer mucho más. Y si la razón por la que falta es por falta de manos, uno diría, bueno, pero acá hay manos, falta de capacidad, acá hay capacidad. Tienen de los mejores maestros de periodismo en América Latina, aquí mi amigo Daniel Santoro, Hugo Alconada y muchos otros que hacen un trabajo favorable. Si lo que está faltando de hacer es por temor, por pereza, por autocensura, como esta redacción, porque no, yo no me meto, tal vez puede estar caminando un camino peligroso el periodismo, ¿sí? El periodismo tiene que estar en los temas que tiene que estar, ¿sí? O sea, ya llegará el momento en que hablemos de los tucanes y sus relaciones de pareja, pero por ahora, como país, creo que hay que hablar de los temas que hay que hablar e investigarlos, no solamente informarlos, sino ir a fondo y contar realmente qué es lo que está pasando y poderle llevar de manera oportuna a esa sociedad la información relevante que necesita para poder tomar decisiones públicas. Y en este marco, ¿cómo valorás o cómo debe valorarse el periodismo de proximidad? Las historias próximas, las historias locales, ¿qué valor tiene eso en un contexto de fuerza, de base para el periodismo? No entiendo el las concepto historias de próximas, proximidad. las historias ciudadanas, las historias más familiares, ¿no? Desde ese lugar construir otro periodismo. Bueno, proximidad es una de las variables fundamentales del periodismo, ¿no? Proximidad, actualidad, sí, claro. Sí, o sea, hay una agenda que puede ser un poquito una agenda atractiva, pero un poquito extraterrestre para el lugar, ¿no? Sí. O sea, claro, nosotros en Colombia, por ejemplo, no hemos superado
el tema de la violencia. Ustedes están por lo menos en el tema de la economía, que es un tema importante. Nosotros llevamos 50 años, hemos firmado procesos de paz con los paramilitares, con la guerrilla, y seguimos en el tema de la violencia. No logramos bajar esa capa, y después tendríamos que hablar de economía, de reivindicaciones sociales. O sea, hay 1.000.000 de temas pendientes. Y cuando la agenda, por diferentes variables, que puede ser incluso variables bien intencionadas, digamos, desde agencias de donantes y demás, entonces empezamos a hablar solo sobre la Amazonía, digamos, pues está bien, es necesario hablar solo, pero no, ¿cómo hacemos para que los modelos no nos distraigan y no nos generen solo la atención sobre algo que si bien es importante, no es fundamental? Yo, por ejemplo, he sido bastante crítico de lo que hizo Meta durante una época, que era inyectar dinero en América Latina, que eran migajas para todo fin práctico en las cuentas de Meta, pero para las redacciones de periodistas un dinero importante, y muchos equipos periodísticos terminaron destinando sus mejores equipos para contar lo que no es noticia, en vez de contar lo que sí es noticia, ¿sí? Y esto por una distorsión, ¿sí? Que se estimula. Claro. Que se estimula económicamente. Sí, digamos, la cochina plata, el mal hábito de comer, el derecho a un buen vino, un buen queso en casa. Pero sí, ¿cómo jugamos con eso para lograr continuar con buen periodismo? Creo que tenemos 5 minutitos más, pero no sé si hay preguntas en el auditorio para desarrollar. No. Sí, Daniel, ¿tenemos algún micrófono por ahí? Ahí está. Que presiona a los periodistas. ¿Qué pasa con la sociedad civil? Bueno, el tema de América Central es más grave. ¿Acompaña a estos gobiernos autócratas? ¿Apoya a los periodistas independientes, a los periodistas que cuentan lo que tienen que contar? ¿O cómo se puede hacer para lograr, desde organizaciones periodísticas, que la sociedad civil no olvide el rol del periodismo en la democracia? Yo veo dos procesos, digamos, veo sociedades donde los procesos han sido más de choque, digamos el caso de Nicaragua, por ejemplo, donde entra muy fuerte el gobierno a perseguir todo lo que sea opositor, y allí caen, o lo que ellos consideran opositor, o que no está afín con el discurso del gobierno, y ahí caen organizaciones de la sociedad civil y caen periodistas directamente, y genera una gran masa de resistencia, ¿sí? Y de hecho muchos periodistas hoy en Centroamérica se consideran periodistas en resistencia, que es una palabra, digamos así como muy superlativa, pero muy representativa de lo que pasa. Y otros que son más hábiles, que logran romper la sociedad en el discurso de la oposición, ¿sí? Logran instalar muy fácilmente discursos como prensa corrupta, prensa sicaria, y logran poner en contra del periodismo a la sociedad, ¿sí? El maestro de esto fue Correa en Ecuador, y también hace parte de un libreto, ¿no? Desde cuando un gobernante de estos entra y logra tomar a la prensa como un opositor y un validador de ataque, pues ahí empieza ya a marcar una división importante. El problema es que cuando esos discursos, esos relatos, esas narrativas políticas, esas brechas inventadas desde la política se instalan también dentro del periodismo. En una relación asimétrica, además, ¿no? Lo que dice total. siempre ¿no? Es lo que nos sucede, lo que dice una persona que tiene una cantidad de seguidores y además ocupa un espacio de poder, es imposible de discutir, de contrarrestar desde un periodista que además tiene que seguir trabajando, ¿no? Y afecta a nuestro principal insumo, que es nuestra credibilidad, Claro. básicamente. ¿Hay más preguntas por allí? Bueno, estamos ya casi en el cierre. Yo quiero agradecerte mucho, Carlos, es un Gracias, gusto. Paula. Mañana vamos a compartir la entrega del Premio al Periodismo de Investigación FOPEA. Es realmente un placer para FOPEA que este vínculo con Conectas prospere, que podamos compartir y sobre todo intercambiar y sostener solidaridad entre colegas, ¿no? Visibilizar donde sea necesario, donde se pueda efectivamente estas situaciones que en definitiva nos afectan a todos y a nuestras democracias, ni más ni menos. Muchas gracias. No, gracias, Paula. Gracias.